Que eso quizás está relacionado con lo que contamos en el último vídeo de Manga Line con respecto a esos colaboradores que nos traicionaron, ¿no? Porque muchos podéis preguntar, pero bueno, esas personas, ¿qué ocurre con ellas? ¿Qué son malas personas? Coaching Pop. Hola poperos, aquí estamos en un nuevo vídeo. De Diario de los Coach Frikis. Hoy en una nueva sección, hablemos de... ¿De qué? ¿De qué vamos a hablar, Dani? Vamos a hablar de los temas que vosotros nos propongáis. ¿Y cómo va a ser la dinámica? Pues bueno, en este primer vídeo nosotros vamos a elegir el tema, lógicamente porque no nos habéis hecho llegar todavía pues vuestras preguntas. Pero para futuros vídeos la intención es que vosotros nos dejéis esas preguntas a través de los comentarios de este vídeo. Y de todas esas preguntas en el siguiente vídeo haremos un sorteo para ver quién es el ganador. Y ese tema ganador será el que utilicemos para hablar en el siguiente Hablemos de. O sea, una sección súper interactiva y además no vamos a saber los temas. Vamos a sortearlo in situ para responder según lo que nos salga. Eso es. Fresco total, Totalmente. Bueno, y además, para motivaros un poquito a empezar la sección que hemos pensado para este primer vídeo, todos aquellos que participéis dejando vuestras preguntas en este vídeo, va a entrar también en un sorteo de unos amigurumis que tenemos por aquí. Oh. De mi madre, ¿recordáis ese Hombre. vídeo de 1000 suscriptores que al final entraban algunos totoritos, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos 3 más que ha hecho mi madre para la ocasión, que van a ser 3 ganadores los que cada uno se va a llevar uno de cada ellos, ¿eh? Así que en el siguiente vídeo Hablemos de, aparte del tema, diremos quién es el ganador de uno de estos totoritos amigurumis. O sea que aquí hay 3 ganadores de los próximos 3 programas de Hablemos de, entre los que participéis y nos dejéis esas preguntas de qué queréis que hablemos. Bueno, hay que decir que esta sección ya tuvo un inicio en nuestro canal hermano Coaching Pop. De hecho, os dejaremos por ahí el link porque tenéis 2 temas previos de hace ya unos añitos. Sí, bueno, hace bastante ya. Sí, que además estaban relacionados con Japón. Así que bueno, si os interesa el tema, miradlo por ahí, porque es muy interesante. Y bueno, ¿de qué tema vamos a hablar hoy? Porque claro, no tenemos realmente tema. No nos habéis dejado todavía ninguno, porque no son videntes, ¿no? Claro. Pues hemos pensado en un tema que un poco englobe los últimos vídeos que hemos tenido en el canal y que podamos pues reflexionar sobre ello, explicar cómo nos sentimos, pero también pues hablar qué hay detrás o qué puede haber detrás de determinadas acciones de personas, ¿no? Para eso el tema que hemos decidido es ¿qué hay que tener para montar una editorial de manga? ¿Todo el mundo puede? ¿Todo el mundo vale para montar una editorial? ¿Ese emprendimiento otaku? ¿Tú qué dices, Dani? Bueno, ya depende de las ganas que le ponga, lógicamente. O sea, como valer vale cualquiera, eso está claro. Otra cosa es las excusas que se ponga antes de llegar a montar la editorial. Lógicamente, si nos focalizamos en esas excusas, nunca vamos a conseguir montar una editorial de manga o dedicarnos a cualquier cosa que esté relacionada con la industria en definitiva, porque da igual, puede ser una editorial de manga, puede ser dedicarte al doblaje y para editar animes, puede ser cualquier historia relacionada con el tema, ¿no? El problema tiene que ver mucho también con la creencia que tenemos desde pequeñito. Si nosotros cuando éramos pequeños iniciamos ese fanzine, esa librería, esa editorial, Manga Line, imaginaos que hubiésemos creído que no éramos capaces, o que era algo muy grande que solo multinacionales podían hacer. ¿Creéis que Manga Line existiría a día de hoy? Iba a decir, dejadlo en comentarios, ¿sabes? Bueno, sabe, si ¿no? queréis dejarlo en comentarios, pero vamos, no hace falta, pero si queréis podéis dejarlo en comentarios. Entonces, bueno, lo importante es la creencia que tenemos desde pequeños, ¿no? Hasta qué punto nos limitamos realmente a la hora de creer que somos capaces de hacer algo. Y aquí, claro, podemos diferenciar de algún modo pues 2 tipos de perfiles, ¿no? El perfil que es más activo, que es el que crea eventos, crea salones y que, aunque a priori puede creer que a lo mejor no es capaz de hacer algo grande, puede ser que se termine atreviendo porque sí que está por lo menos poniendo en práctica su pasión. O después está el perfil pasivo. Consume, exige que los demás hagan las cosas bien, pero él está desde su retablo, ¿no? Claro. Desde su seguridad, simplemente consumiendo el producto y, como se suele decir, ya que lo pago, exijo, ¿no? Claro. Pero porque no se exige nada a sí mismo en su vida. Y ese es un buen punto, reflexionar hasta qué punto focalizamos fuera toda la frustración de lo que no nos atrevemos a hacer en nuestra propia vida. Nosotros, bueno, desde toda la andadura Manga Line, ¿cuánta crítica hemos podido tener, Dani? Guau, muchísima, muchísima. A día de hoy siguen habiendo personas que no nos pueden ni ver, pero literalmente no nos pueden ni ver. Ha sido como si lo hubiésemos, yo qué sé, matado a alguien de su familia. Totalmente. Entonces, bueno, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué puede haber detrás de eso? Sí, pues lo que estábamos diciendo, ¿no? En el fondo es la sensación de pasividad a través de esa exigencia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que toda esa frustración al final la volcamos en eso. Entonces, es interesante ver que puedo hacer algo con esa frustración. Es decir, si yo me siento mal con respecto a algo, puede valerme para
focalizarlo y potenciar algo que a lo mejor quiero hacer en mi vida. Se trata de que veamos que cualquier tipo de estado negativo que tengamos en nuestra vida, al final siempre lo podemos focalizar hacia algo. Pero si me quedo solamente en la sensación de frustración, pues al final no salgo de ahí. Tened en cuenta que yo puedo tener a veces en momentos determinados razones para poder estar molesto por algo. Pero si me engarzo únicamente en esa molestia y no salgo de ahí, evidentemente ahí ya me ocasiona un problema, ¿no? Y Claro. además, lógicamente, no voy a poder hacer nada con esa frustración porque esa queja la voy a transformar siempre en una nueva queja. Entonces es un círculo vicioso que nunca se rompe. Entonces es interesante que veamos esa situación en nosotros para poder hacer algo con respecto a ello. Y eso al final me puede llevar a una nueva motivación en mi vida. Eso es. Motivación de mí, no motivación de destruir lo que veo fuera. Claro. Porque bueno, de ahí surgen los haters, realmente. Ujú. Porque la frustración de la que hablamos de que el individuo tiene por no atreverse a hacer lo que le apasiona, lo que le gusta, en verdad se transforma muchas veces en orgullo. Digamos que ese orgullo, esa persona prepotente que intenta imponer su verdad, detrás lo que tiene es una gran inseguridad y una gran frustración de no atreverse a crear la vida que quiere. Y claro, ¿qué ocurre cuando van pasando los años y se da cuenta de que no tiene la vida que le gustaría? Pues que al final se amarga, ¿no? Y es lo que vuelcan los demás. Que conste que esto no lo estamos diciendo como señalar a nadie, ¿eh? Sino precisamente como una reflexión que a todos os puede venir bien para ver en qué punto podéis estar y si realmente podéis poner en práctica algo de vuestra propia pasión para romper ese esquema de creencias limitantes. Y claro, aquí lo podemos también enlazar con qué ocurre cuando yo no me atrevo de dar el paso. Realmente lo difícil es dar el primer paso. Cuando nosotros creamos esa editorial, la verdad es que ese paso lo dimos sin replantearnos si éramos capaces o no. Porque si nos lo hubiésemos replanteado no lo habríamos hecho. Porque no nos sentíamos válidos en nuestra vida. Realmente no teníamos ni amigos prácticamente. Entonces, pensad, si nos hubiésemos puesto a reflexionar ese punto, no habríamos hecho nada. Manga Lane no habría existido. Y también ahí hay un gran punto, ¿no? Y es que cuando creas un proyecto desde una pasión, ese proyecto al final tiene alma, tiene esencia. Y Manga Lane, después de tantos años, sigue estando en bocas de muchas personas porque ha tenido una esencia. Da igual que después tú la veas como buena, mala, con sus fallos, con sus defectos, cierto, pero ha tenido una entidad propia, no ha sido una imitación, que es un poco lo que nos ocurre en el mercado actual, ¿no? Que es muy insulso porque quitando a algunas nuevas editoriales que van saliendo y que sí que van teniendo su esencia y que van plasmándolo, la verdad es que las demás venden manga como kilos de patata. Y es una pena porque todos los formatos son estándares, todas las ediciones son similares, no hay innovación, no hay pasión. Hay, bueno, rutina para ganar un dinerito para poder vivir. Claro, y ese sería quizás el punto para poder aplicarlo a la hora de tú poder dedicarte a esto. Tienes que buscar tu punto diferenciador, algo que de alguna forma aporte algo nuevo a lo que se está haciendo actualmente. Si no consigues diferenciarte, pues claro, vas a pasar lógicamente desapercibido. Toda motivación y todo entusiasmo en tu vida siempre tiene un punto diferente a todo lo que se está haciendo. Si lo hacemos desde esa imitación, pues lógicamente ahí yo no estoy aplicando mi entusiasmo y es fundamental que apliquemos el entusiasmo, ¿no? Porque eso es lo que te diferencia, eso es lo que crea la impronta en el lector y hace que tú existas. Más allá también de las licencias, evidentemente, las licencias es importante también. Sí. Pero indistintamente de eso, la pasión se transmite y los demás se contagian porque todo el mundo en el fondo queremos hacer lo que nos apasiona, solo que no nos atrevemos. Y Claro. el que una persona emprendedora de repente haga algo que resuena con tu propia afición, eso crea admiración. Y esa admiración a lo mejor crea el movimiento de que alguien se atreva a hacer algo. Yo recuerdo cuando teníamos Manga Line, Sí. pasaba una cosa muy curiosa, y es que venían muchas personas con regalitos a conocernos y a darnos los regalitos, y muchas veces nos decían, oye, muchas gracias porque me habéis hecho ver que puedo hacer algo y vivir algo relacionado con el manga, porque si vosotros habéis sido capaces siendo tan jóvenes, yo también soy capaz, Claro. ¿no? Y era súper bonito ver eso, ¿no? ¿Y qué había ahí? Pues que habíamos hecho despertar una inquietud que desde la creencia estaba totalmente anulada, porque se cree que no voy a ser capaz de... Fijaos, dentro de todo lo que estamos hablando, todavía no hemos hablado del factor económico, que probablemente es lo que estáis esperando todos, lo que nos estáis viendo casi todos, ¿no? ¿Qué ocurre con el factor económico? Que no es tan importante como todo lo que hemos dicho anteriormente. Sin todo lo anterior,
es imposible que consigas obtener el factor económico o que veas opciones para tener el factor económico. Por lo tanto, primero céntrate en tener ganas, en tener entusiasmo, en olvidarte de las excusas y después ya buscarás la forma de financiar tu proyecto. Claro. Pero sin lo anterior, vuelvo a repetirlo, es que no se puede, es imposible. Totalmente. Si yo me estoy centrando primero en es que tengo que tener dinero para poder hacerlo, es que nunca va a llegar, porque desde esa desmotivación de necesitar algo que no tengo actualmente, nunca voy a tener lo suficiente para poder empezar. Porque no voy realmente a moverme y a conseguir eso. Nosotros cuando empezamos Mangalane no teníamos un pastón ni un dineral, ni mucho menos. Lo que hicimos fue crear muy bien las fases y ver cómo la rentabilidad del propio proyecto podía autofinanciarlo de algún modo, ¿no? Claro. Siempre hay un importe que tienes que hacerte cargo, pero tenerlo en cuenta, si realmente tenéis ganas, el dinero es lo de menos, y más a día de hoy que hay formas de conseguir ese importe con prerreservas, con promociones. Bueno, hay un montón de opciones que podéis, digamos, hacer, ¿no? Evidentemente, siempre hay un inicio, porque bueno, crear una sociedad vale un dinero, tener, digamos, los primeros pasos pues también requiere de una mínima inversión, pero como ha dicho Dani, es secundario, es mínimo realmente. Y eso realmente es la principal excusa que da la persona pasiva. Sí, claro, hace falta mucha pasta, o mucha guita, ¿no? Como dirían en Argentina, que también saludamos al grupo de Manga Argentina que están siempre por ahí, ¿eh? Un saludo. Muchas gracias a todos. Eso no hace falta realmente tanto dinero, no es verdad. No tienes que pensar, ¡buah! Es que tengo que comprar tantas licencias. No, las licencias te dan un periodo de pago. Tú también tienes que, evidentemente, calcular tus plazos. Las imprentas igual. Siempre tienes que tener un mínimo, por supuesto, no digo que no. Y sobre todo lo importante es calcular la rentabilidad de tu proyecto y cómo crear cash con lo primero que vayas realizando y que vayas haciendo. Claro. Esa es la dirección, realmente. Sí. Bueno, si has llegado a este punto del vídeo es porque realmente el tema te interesa, así que nosotros te invitamos a que te suscribas ya, porque vamos a ver si te está interesando, suscríbete, hombre, que te va a gustar el contenido que vamos a seguir comentando semana tras semana. Y después, por otra parte, también, si te está interesando este tema, que sepáis que tenemos abierta la convocatoria de un curso de cómo crear tu editorial de manga. Así que ya sabéis, si os interesa ese tema también, pues os vamos a dejar en el link de la descripción pues toda la información para todos aquellos que estéis interesados, porque todavía nos queda cupo. Cada vez tenemos más, es verdad que ya estamos al 50%, pero todavía quedan algunas plazas. Ya son las últimas, ¿eh? Así que ánimo. Y bueno, como estábamos diciendo, realmente no es el principal factor, pero es el primero que ponemos de excusa para ver lo inalcanzable y no tener ni siquiera que intentarlo. Y puede sonar duro, pero es así. Somos muy pasotas, somos muy flojos, ¿no? Queremos que nos lo den todo hecho. Totalmente. Es más cómodo trabajar para una empresa que yo le exija que me pague al mes, a yo crear mi propio proyecto y vivir de mí. Eso es más difícil. ¿Por qué? Porque si no tengo seguridad y autoestima en mí, no voy a iniciarlo. Claro, tened en cuenta también una cosa. Cuando yo estoy pensando en, por ejemplo, montar una editorial, normalmente ya estoy pensando en el concepto de lo que está en el mercado. ¿Y qué ocurre? Que cuando yo pienso en ese concepto estoy pensando en algo demasiado grande, cuando yo a lo mejor no tengo economía para poder realizar eso. Tened en cuenta que no tenéis que pensar en eso llegará con el tiempo. Os tenéis que centrar en el primer paso. ¿El primer paso cuál es? Pues lo que estamos diciendo, motivación, entusiasmo, focalizar mi proyecto y después ver vías de financiación de cositas pequeñitas. Es decir, yo puedo empezar con un título que pueda ser realmente potente para el mercado, que sea con una editorial relativamente pequeñita y que sea accesible y que no me ponga muchas exigencias. Probablemente el poder publicar ese libro no me va a suponer un desembolso tan grande como para que no pueda llevarlo a cabo. Para nada, de hecho los royalties en el fondo no es la inversión más grande realmente que se hace. Y lo importante al final es empezar. Si doy ese primer paso y voy obteniendo beneficios, eso me va a llevar a poder licenciar un nuevo título. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces al final tendré el catálogo, ¿no? Pero centraos en los primeros pasos, centraos en empezar a caminar. Y después irá llegando lo demás, irán llegando colaboraciones, irán llegando también personas que a lo mejor se puedan sumar a vuestro equipo, en fin, irán llegando al final las oportunidades, que es de lo que se trata. Pero desde una zona de confort y de seguridad, esas oportunidades no van a llegar nunca. Entonces daos cuenta de eso, necesitáis moveros para que empiece a llegar esa economía. Si no os movéis, no va a llegar y por lo tanto, pues al final no se va a conseguir nada. Pero también necesitáis invertir mínimamente, eso tenedlo en cuenta. Un desembolso mínimo, pero yo puedo buscar opciones para conseguir esa financiación, bueno, buscándome las vías. Claro, 1000 opciones. Buscándome las habichuelas, ¿no? Yo qué sé, es que puedo empezar incluso si tengo material que pueda ser de valor, porque sea antiguo, pues puedo empezar vendiendo ese material.
ahora se cotiza muchísimo el material antiguo de los 80, pues si tengo ese material a lo mejor lo puedo vender y a través de eso conseguir una pequeña financiación para poder empezar. Lo que pasa es que para hacer eso tienes que querer realmente confiar en ti y hacer ese proyecto. Poner, digamos, tu pasión y transformarla con una identidad propia en la cual confíes 100%. Y es verdad lo que dice Dani, nosotros lo hacíamos muchísimo. Vendíamos colecciones propias de cosas propias para tener más autofinanciación. Y recordad, Manga Line no empezó de repente con Berserk, Please, Angel Sanctuary, no. Empezamos con un titulito de 3 números, Change Up, que sacamos un número cada 2 meses. ¿Por qué? Pues por esto que estamos diciendo. Para ir autofinanciando poco a poco el proyecto. Todo es posible, pero tenéis que confiar en vosotros para hacerlo posible. Y antes además decíamos que estaba esa persona en la cual estaba cómodo esperando pues que bueno le pagaran el mes y punto, ¿no? Que no quería iniciar. Y realmente es que estamos muy acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a exigir, como hemos dicho al principio, de lo que no me exijo a mí. Y creemos que es prácticamente un derecho de vida el que alguien, que por arte de magia exista, me dé un trabajo y me pague. Pero ¿por qué? ¿Por qué tú no puedes ser también una persona de la cual puedas darte tu propio beneficio para vivir tu vida? Que eso quizás está relacionado con lo que contamos en el último vídeo de Manga Line con respecto a esos colaboradores que nos traicionaron, ¿no? Porque muchos podéis preguntar, pero bueno, esas personas, ¿qué ocurre con ellas? ¿Qué son malas personas? Está relacionado con lo que estamos diciendo. En el fondo, esas personas probablemente estaban viviendo desde una sensación de carencia donde los demás les tenían que dar esa oportunidad, ¿no? Como nosotros decíamos, evidentemente nosotros teníamos también carencias en cuanto a nuestra forma de generar nuestro proyecto porque no teníamos ese conocimiento. Pero más allá de esa falta que pudiésemos tener nosotros, es cierto que eso no justifica esa acción de esas personas, ¿no? Y eso se da precisamente por esa posición de inactividad con respecto a tu vida. Entonces es importante que podamos romper con esos patrones a través de generarme yo esa oportunidad de ver que yo soy el líder de mi vida y que me lo tengo que creer, lógicamente. Y a partir de ahí, pues lógicamente no me pondré en una excusa con respecto a poder perjudicar a otras personas. Claro. Porque me crearé yo esa oportunidad o decidiré si estoy con las personas adecuadas para poder desempeñar mi labor profesional. Pero no pondré esa excusa para al final llevar a cabo un acto que no está bien, lógicamente, ¿no? Claro, esos colaboradores, si os dais cuenta, ellos no iniciaron su proyecto. Ellos se acoplaron a nuestro proyecto, que oye, que a priori, pues muy bien, ¿no? No pasa nada. Pero claro, despertaron su pasión siempre como consecuencia de que hubiera alguien que realmente se responsabilizara de todo lo que ocurriera. Entonces, claro, ¿qué ocurría? Pues que esas personas en el fondo, antes hemos hablado de los perfiles, ¿no? Y una de ellas lo convertía su frustración en orgullo. Pues al final, como yo negocio con Japón, pues yo tengo que tener más, yo tengo que ser más ahí, ¿no? Entonces su orgullo hacía menospreciar nuestro trabajo y fortalecer la creencia de que él por sí mismo tenía que tener un nombre, tenía que tener un puesto. Entonces esa persona ya iba distorsionando lo que era su intención dentro de la empresa y en vez de vernos como un equipo, pues nos veía más bien como un impedimento, porque él quería tener lo que nosotros habíamos conseguido. Claro, pero él no inicia una editorial propia. Claro. Oye, si tú quieres tener una editorial, créala. No, él ayuda a que una se crea y cuando tiene éxito me la quiero apropiar. ¿Por qué? Porque lo he hecho yo. No, oye, no lo has hecho yo, no lo has hecho tú. Lo has traducido, lo has interpretado en una negociación, pero no es tuyo. Claro. Y después, bueno, está el otro colaborador, hay dos, recordáis, ¿no? El otro colaborador era más un poco, bueno, el despertar una pasión que no creía que nunca pudiera estar presente en su vida y depender de que alguien, pues de algún modo le diera, como hemos dicho antes, lo mínimo para poder vivir. Entonces, esa persona lo que quería era una seguridad sí o sí. Lo que quería simplemente es tener un sueldo fijo, sin problemas ninguno y sin tampoco ninguna mayor complicación. Entonces, para esa persona era más seguro que supuestamente una empresa estable pues adquiriera nuestra editorial. Y por eso también pues probablemente accedió a hacer eso. No estamos para nada justificándolo, fue una putada. Y sigue siéndolo. Pero es verdad que intentamos que todos también intentéis comprender por qué una persona llega, por ejemplo, a traicionar, como ocurrió en ese caso, ¿no? Y además con falsificación de firma y de documentación, ¿no? Al final, ¿por qué ocurre? Por miedo a creer que a lo mejor no puedes vivir de eso, que has iniciado un camino que como no es lo preestablecido, pues cree que de repente a lo mejor ya no vas a poder vivir. ¿Y qué voy a hacer con mi vida si no puedo vivir, ¿no? Y claro, ese es el miedo más grande que tenemos, que nos retiene para no emprender ningún proyecto. Claro. El hecho de que necesito un trabajo de por vida y ya está, y yo seguro. Ahora después estoy amargado porque ese trabajo no me gusta, claro, pero estoy tranquilito porque tengo mi dinero seguro.
¿A costa de qué? Tened en cuenta una cosa, que al final lo importante es que no le tengas miedo al error, porque ese es el mayor impedimento que tenemos, ¿no? Nosotros somos los primeros que decimos que cometimos errores en nuestra etapa editorial, pero ¿qué ocurre? Que teníamos una posición proactiva con respecto a ello, es decir, teníamos ansias y ganas de poder saber, ¿no? Cómo realmente poder llevar a cabo todo eso, ¿no? Teníamos pasión por lo que estábamos haciendo, teníamos entusiasmo por todo lo que estamos haciendo. Y sobre todo, lo más importante es que no poníamos excusas externas con respecto a nuestros problemas. Poníamos el foco en nosotros y la solución en nosotros. Al final, ¿qué ocurre? Que esa responsabilidad que pones en ti te lleva finalmente a obtener lo que tú quieres para ti en tu vida. Pero si estás buscando los culpables y los enemigos fuera constantemente, pues no vas a buscar, o sea, no vas a encontrar esas soluciones. Y además ahí está el hecho de que haya personas que quieran destacar solamente el error de los demás. Nosotros en ningún momento intentábamos no responsabilizarnos de los errores. Lo que pasa que tampoco vamos a asumir errores que no eran reales, Totalmente. ¿no? Y hay muchas personas también que ocurre eso, ¿no? Que te dicen, ya, pero es que nunca reconoces errores. No, es que quieres centrarte en que solamente nuestro proyecto sea un error. ¿Por qué? Porque eso te da la seguridad de que lo que tú no te has atrevido a hacer en tu vida es lo mejor. Porque si te hubieses atrevido a hacer una empresa por ti mismo, al final hubiese fracasado. Entonces te reconforta pensar que una persona independiente no puede crear una empresa de éxito. Por eso tienes que centrarte en el error de los demás, en el fracaso de los demás y destacarlo además con inquina, ¿no? ¿Por qué? Porque esa inquina va a la frustración de no poderlo haber hecho yo. Y como yo no lo he podido hacer, en el fondo hay una frustración que vuelco en los que otros sí han cometido como errores, porque eso me alivia ver que lo que yo no me he atrevido a hacer es lo mejor, porque si lo hubiese hecho estaría igual que ellos. Claro. En este caso nosotros. Totalmente. Y en ese sentido, ¿cuál es nuestro consejo? Responsabilidad propia en cada parte de vuestro proyecto. ¿Qué significa esto? Que podáis gestionar en todo momento cualquier parte de la cadena de vuestro proyecto. Si vosotros al final no os podéis responsabilizar de una parte, pues lógicamente otros van a aprovechar esa carencia que tengáis. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí vais a tener un agujero por el cual van a poder entrar posibles, pues eso, atacantes, ¿no? Posibles enemigos, entre comillas, competidores vuestros, y eso lógicamente nos interesa. Por lo tanto, sed muy conscientes de cada paso que tengáis que dar. Para eso también estamos nosotros, nuestra figura vale para eso. Si no, si lo queréis hacer por vosotros mismos, perfecto. Tened en cuenta siempre que tenéis que saber cómo funciona cada parte de la cadena de trabajo para poder responsabilizaros de cualquier problema que pueda surgir en cualquier momento, lógicamente. Así que bueno, si vemos un poco en síntesis, pues en el fondo lo prioritario para emprender un proyecto, en este caso de manga por ejemplo, no es realmente el dinero, es la confianza y la seguridad de que yo puedo crearlo. Eso es lo primero. Segundo, que al final la creatividad puede más que el cash, y que realmente con creatividad cualquier problema lo vas a convertirlo en una oportunidad de generar una nueva línea o un nuevo camino al fin y al cabo, ¿no? Que te lleve a innovar realmente en el mercado y en el sector. Otro punto importante que hemos dicho también en el día de hoy, que al final si no confías en ti y no te atreves a hacer ese proyecto que siempre pues te hubiese gustado, al final lo que haces es focalizar fuera la frustración de dos vías, o bien destacando el error de todos los que hacen lo que tú no te has atrevido, un poco por envidia y demostrarte que lo mejor es no haberlo hecho, o dos, tengo que hacerlo pero pegado como una lapa con alguien que lo haga por mí y yo viva de algún modo indirectamente de ese beneficio, ¿no? Y ya por último, pues bueno, básicamente que realmente la esencia de cualquier proyecto es tu entusiasmo, ¿no? Y que si tú realmente confías y te apasiona algo, puedes transformarlo perfectamente en un proyecto de éxito, porque el éxito no lo da el dinero, lo da la diferencia, y la diferencia está en ti, no en el euro, o en el dólar, o en el peso. Y eso te va a llevar a responsabilizarte de toda la cadena de trabajo, porque eso es lo fundamental. Si yo me responsabilizo de todo, al final voy a encontrar soluciones a los problemas que me vayan saliendo. Si no, al final pensaré que todo el mundo está contra mí y dejaré de hacer lo que estoy haciendo a la primera de cambio. Claro. Y la última conclusión más importante, que no tienes excusas, que ahora tienes a Coaching Po que te ayuda. Claro. Y más que nosotros, con todos los éxitos y fracasos que hemos tenido, realmente es una orientación garantizada. Coaching Bob. Así que bueno, desde aquí dar las gracias a todos esos emprendedores que ya se han inscrito a ese curso. Animad a los que todavía no lo habéis hecho a, bueno, pues
por lo menos dialogar sobre los temas que aquí hemos dicho, ¿verdad? Y sobre todo a vosotros, bueno, deciros que os ha parecido este vídeo, que lo dejéis abajo en comentarios, que nos digáis si os ha gustado o no, pero importante, todo comentario en este vídeo tiene que llevar una pregunta, Eso porque es. vamos a sortearla en el siguiente programa de Hablemos de... Claro. Así que comentad lo que queráis, pero también formalizar vuestra pregunta y a ver cuál es. Y recordad que los que formalicéis la pregunta vais a ganar uno de los totoritos. ¿Cuál? Bueno, pues veremos cuál. En el próximo programa lo veremos, ¿verdad, Dani? Eso es. Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Y recuerda, no te comas el coco. He hecho así. No sé por qué, pero creo que no se ha visto. Bueno, es que he hecho así, recuerda. Es más cortito, pero bueno. Qué cortito, coño, si llevamos 24 minutos. Vale. ¿Eso lo vas a dejar? ¿Te ha quedado bien? Eso ha quedado bien, coño.